Huye de las utopías. La verdad es mucho mejor. Noto algo que cada vez está más extendido, especialmente entre los jóvenes, aunque no solo entre ellos. Una forma de relacionarse con la realidad a través de un filtro utópico. Es decir, muchos de nosotros parecemos empeñados en imaginar, a toda costa, un mundo ideal, un mundo perfecto, y acabamos instalando ese mundo perfecto en nuestra mente, probablemente diseñado por otros para nosotros, y lo utilizamos como filtro de todo lo que vivimos, de todo lo que ocurre, incluso de la actualidad. Ahora bien, este enfoque puede parecer inocente a primera vista. En realidad, forma parte de la enfermedad que nos está afectando, la misma de la que también hablaré pronto en un nuevo libro, y que está contribuyendo a que Occidente entre en una fase de autodestrucción. Así que intentemos comprender juntos este mecanismo. En primer lugar, sabéis que la palabra utopía era originalmente un neologismo. Thomas More acuñó el término utopos, donde u significa no, es decir, no lugar, un lugar que no existe. La utopía es, por definición, un lugar que no existe. El problema es que, en los siglos posteriores, empezamos a hacer existir esos lugares en nuestra mente, y esas construcciones mentales acabaron guiando, de algún modo, la dirección de la humanidad. Poco a poco nacieron grandes ideologías. Las ideologías son sistemas de pensamiento, estructuras de ideas que tienden a presentarse de forma dogmática. Creo que esto es así, por lo tanto debe ser así, y todo debe girar en torno a este nuevo dogma. Si lo pensáis, es un mecanismo muy parecido al que históricamente ha funcionado dentro de grandes estructuras religiosas, incluido el catolicismo, con la estratificación progresiva de dogmas, lo que se debe creer, lo que es verdad y lo que no. Es esencialmente el mismo mecanismo que luego adoptaron las ideologías modernas, especialmente cuando el mundo cristiano empezó a entrar en crisis, y que ha acabado convirtiéndose en la forma dominante en la que nos relacionamos con la realidad hoy. Pensad, por ejemplo, en el dogma de la igualdad. La mayoría de nosotros crecemos sobre todo a través de la educación y del entorno informativo constante, convencidos de que los seres humanos deberían ser iguales. Esta idea se grita desde la Revolución Francesa, égalité, igualdad, y ha resonado desde entonces. Pero si confrontamos este principio con la realidad, descubrimos algo evidente. No solo no existen dos seres humanos iguales, sino que ni siquiera existen dos moléculas idénticas en todo el universo. Por tanto, este principio de igualdad absoluta no existe. No es real. Nada es igual a otra cosa, porque todo es distinto de sí mismo. Y, sin embargo, seguimos filtrando la realidad a través de esa idea, construyendo sistemas políticos, ideologías y marcos de pensamiento sobre algo que no es verdadero. El comunismo es quizá uno de los ejemplos más claros de esta aplicación dogmática. Partir de la idea de que todo debería ser igual, y luego forzar constantemente la realidad para que encaje en esa idea. El resultado es una percepción distorsionada de la realidad y, por tanto, de la acción. Actuamos así demasiado a menudo. Creamos una idea, la elevamos como incuestionable, y a esto me gusta llamarlo idolatría del pensamiento. La idolatría, término tomado de la Biblia, consiste en convertir una imagen, un ídolo, en algo digno de adoración. Pero una idea también es una imagen mental. Así que tomamos un pensamiento, lo colocamos por encima de nosotros,
fuera de la crítica, fuera de la discusión, y empezamos a adorarlo. Y lo hacemos constantemente, cada vez que dejamos de cuestionar una creencia. El problema es que esto impide un desarrollo real del pensamiento y de una actitud verdaderamente fiel a la realidad. Acabamos atrapados en ello. Por supuesto, la vida moderna no ayuda. Muchas personas viven ahora encerradas en prisiones de cemento y asfalto, las ciudades. Y esto agrava todo, porque la naturaleza es implacable a la hora de derribar ideologías. Poned a un ser humano en la naturaleza con cualquier ideología en la cabeza y tarde o temprano tendrá que enfrentarse a si ese pensamiento es real o no. La naturaleza no perdona. Por ejemplo, solemos pensar que el ser humano es malo por naturaleza, incluso la peor de todas las especies. Esto se repite constantemente en discursos intelectuales, y muchos acabamos diciendo, en el fondo el perro es mejor que el ser humano. Pero si salimos de la ideología y volvemos a la realidad, a la naturaleza, descubrimos que un lobo no es precisamente bueno. Un lobo despedaza a un cervatillo vivo, devora su interior mientras sufre, y no lo hace por crueldad. Lo hace porque la naturaleza funciona a través de ciclos de vida y muerte, de opuestos. Cada ser dentro de esta realidad participa de esos ciclos. Así que sí, el ser humano puede ser violento. Llevamos dentro impulsos destructivos, pero también llevamos una belleza extraordinaria, una luz, incluso algo que podríamos llamar angélico. Somos una mezcla de todo eso. Sin embargo, si aplicamos un filtro ideológico, si nos convencemos de que el ser humano es solo malo, dejaremos de ver nuestra parte mejor. El filtro solo nos devolverá la oscuridad que ya esperamos encontrar. Y eso se convierte en una distorsión que se retroalimenta. A menudo observo a la generación más joven hoy, tan enfadada, tan constantemente antagonista frente al sistema. Y me pregunto, ¿qué mundo tienen en la cabeza? ¿Qué utopía les han instalado? ¿Y por qué no consiguen ver que este modo de pensar simplemente no funciona? La alternativa es la capacidad de adherirse a la realidad tal como es, aceptarla como es y solo entonces, eventualmente, actuar sobre ella. Pero ni siquiera estoy convencido de que el cosmos se deje moldear por nosotros como imaginamos. El cosmos, en su equilibrio magnífico y terrible, se impone sobre nosotros más de lo que nosotros nos imponemos sobre él. Nuestro papel, quizá, es someternos a la belleza trágica y cómica de la verdad. Y sí, me doy cuenta de que esto puede sonar demasiado filosófico. Pero cuando veo multitudes gritando en las calles o personas desbordadas de rabia en las redes sociales, siento una señal de alarma. La rabia es una gran aliada, es una emoción que nos impulsa a actuar, pero muy a menudo nace de la distancia entre lo que creemos que debería ser la realidad y lo que la realidad realmente es. Cuando esa distancia se hace demasiado grande, cuando las utopías chocan con la persistencia de lo real, la rabia se vuelve crónica, porque nunca construiremos un mundo mejor en sentido absoluto. ¿Qué significa mejor? ¿Mejor en comparación con qué? ¿Medido con qué criterio? Deberíamos desear un mundo bueno, bello y justo, no un mundo mejor en abstracto. De lo contrario, quedamos atrapados en una revolución permanente, en una insatisfacción permanente, en un conflicto permanente. Y así terminamos con generaciones siempre gritando, siempre protestando,
muchas veces sin comprender realmente contra qué están luchando. En el fondo está esto: las utopías, los lugares que no existen. Pero no confundamos la utopía con el sueño. Soñar es algo maravilloso. Es nuestra capacidad de separarnos de la realidad y reconfigurarla en la imaginación, sabiendo que es distinta de lo real. Soñar es una de las capacidades humanas más bellas que existen. Nunca debemos dejar de soñar, pero la utopía es otra cosa. La utopía es una construcción racional de la mente que pretende ser realidad. Y la mente, por brillante que se crea, es siempre falible. En cierto sentido, ni siquiera es el instrumento más fiable que tenemos. Sabemos que si ingerimos algo venenoso, el estómago lo expulsa. Pero cuando ingerimos una idea dañina, no la expulsamos, la elaboramos, la reforzamos, construimos sistemas enteros sobre ella. Así, el cerebro acaba siendo un órgano que puede atraparnos en lugar de liberarnos. Y muchos de estos sistemas utópicos son construcciones puramente racionales, desconectadas de la profundidad emocional, que insisten en que el mundo debe ser de una determinada manera, igual, uniforme, controlado. Pero la vida no es así. Incluso Orwell lo entendió con claridad cuando escribió que todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Ese es el resultado natural de las ideologías que no afrontan la realidad. Así que la invitación es sencilla: salir de las cárceles de la mente, salir de los encierros utópicos que aprisionan la civilización, volver a la realidad. La verdad es lo que nos salva. Es la brújula que puede sacarnos del pantano en el que parece haberse hundido el occidente contemporáneo. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de percibir esa dirección, si está dispuesto a escucharla. Quizá he sido muy filosófico en este video. No he contado hechos ni ejemplos concretos, pero sentía la necesidad de decir esto, de expresar lo que veo y lo que siento. Puede ser acertado o no, compartible o no, pero es lo que veo, especialmente cuando percepción y emoción se alinean y producen algo auténtico. Y os animo a seguir esa misma alineación interior, incluso si produce algo que llega a menos gente de lo habitual, pero que es genuinamente fiel a lo que se quería decir. Basta de utopías. Derribemos estos ídolos, estos becerros de oro, a menudo ya ni siquiera dorados, y busquemos la verdad con más fuerza y claridad. La verdad escapa a la mente, escapa a la pura racionalidad, pero existe, late, y es lo que nos permite seguir siendo auténticos. Me detengo aquí. Gracias como siempre. Si queréis, suscribíos, activad las notificaciones. Gracias por vuestro apoyo y hasta muy pronto.